Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 7-4, 8-9 frente al Alba de Berlín en un partido donde todo se fue sentenciando con el paso y la progresión de los minutos, con varios destacados al margen evidentemente de nuestro MVP que fue Thomas Hürtel, que obtuvo 17 puntos para 18 de valoración con 7 asistencias, un partido muy completo de Hürtel que campó a sus anchas, haciendo un gran partido y también importante al margen de los puntos, como siempre en un base generando situaciones de tiro para el resto de compañeros, tanto por dentro como por fuera. Quiero destacar sobre todo lo que tiene que ver con la selección de tiro y las situaciones que generamos con la buena distribución del balón en los ataques, a la hora de poder correr también, etcétera. Creo que hicimos un partido sumamente inteligente. Es verdad que el Alba Berlín al final es uno de los peores equipos de la competición, pero oye, en Alemania siempre te va a marcar unos mínimos de exigencia normalmente. Y vaya, creo que el equipo jugó de manera muy completa. Al margen de los 17 puntos de Thomas Hürtel, me quedo con los 13 de Vincent Poirier, haciendo funciones de nuevo de también Tavares, jugando hasta 25 minutos. También destacar y subrayar el partido de Trey Tompkins, que terminó con 10 puntos, enchufado desde la línea de 3. Gerson Yabusel, que no empezó muy bien el partido, pero es un jugador que a poco que empieza a dar algo de intensidad a su juego, pues es prácticamente imparable en ciertas situaciones de ataque. Adam Hanga, que al principio fue de los más destacados, terminó siendo importante con sus 9 puntos, pero también siendo un jugador defensivamente muy apto, siempre liderando la línea exterior defensiva del Real Madrid, y Anthony Randall con 7 puntos también. Creo que hay que destacar todo lo que van aportando tanto Trey Tompkins como Anthony Randall, que son jugadores que al final necesitan ir cogiendo carburación de juego, ¿no? Por parte del Alba de Berlín nos quedamos con un jugador de explosión tardía, como es Maudoló, el jugador alemán que terminó con 30 de valoración para sus 21 puntos. Realmente un partido muy incisivo en las penetraciones por parte del internacional alemán. También con los 10 puntos de Marcus Ericsson, que tuvo en esos momentos de conato de intentar meterse en el partido, el Alba Berlín, él fue un jugador importante. O también los 10 puntos de Ben Lammers. Pero bueno, realmente no fue, digamos, un Alba de Berlín que tuviera posibilidades reales de ganar en ningún momento. Luke Sigma, que trabajó mucho bajo la zona, no fue ese jugador que lideró o colideró al equipo berlinés. Así que nada, nos quedamos con que ganamos un partido sin hacer grandes porcentajes de tiros de 3. Recordar que hicimos un 30% en tiro de 3 y creo que eso es siempre interesante, ¿no? Sí, a mí me encanta hacer un 45, un 42, un 50% en tiros de 3, abrir la lata desde fuera, pero en el día donde las cosas no te entran desde fuera, donde haces un 9 de 30, el equipo tiene un 64% en el tiro de 2, ¿no? Creo que anotación por dentro, luchar en el rebote ofensivo, saber, lo dicho, generar buenas canastas para tus compañeros, ser generoso y distribuir buenas situaciones para los demás. Creo que al final ese punto de complicidad de los compañeros en el juego es lo que te da ese punch. Por cierto, ya sabéis, y para cerrar, Gavi Deck, que debutó con el Real Madrid, 2 puntos, dejó una canasta de 2 y, bueno, tampoco tuvo especial relevancia. Jugó en el puesto de 4 con Anthony Randall de 5, jugó también en el puesto de 3. Bueno, lo que va a hacer Pablo Laso con él es darle ese punto de polivalencia dentro de la pista, que es uno de los grandes puntos positivos que tiene el jugador argentino. Por cierto, también minutos interesantes para Carlos Alocen, no estuvo Nigel Williams-Goss, no estuvo Fabián Coser. Vamos a ver qué roster nos encontramos frente al FC Barcelona este fin de semana. Y nada, lo dicho, me gustó el partido, la verdad. El equipo creo que estuvo, no voy a decir haciendo un partido brillante, pero con una superioridad manifiesta y haciendo las cosas muy bien, tanto en defensa como sobre todo en ataque. Nos vemos en el próximo vídeo, que lo dicho será en Liga CB frente al FC Barcelona.